Bueno, algunas aclaraciones que por ahí quedaron por fuera de esa introducción es que esa síntesis neoclásico-keynesiana de la cual les hablo fue hecha fundamentalmente por los neoclásicos, ¿no? Con alguna pizca de los keynesianos, cuando hemos visto, si es que pasó la introducción a la ISLM, hemos visto en qué medida esa ISLM o esos modelos o ese modelo base de la síntesis neoclásico marginalista, perdón, neoclásico keynesiana, constituye o no o integra o no el pensamiento keynesiano. Es tan importante la crítica de Keynes a la escuela neoclásico marginalista, por más que eventualmente se lo podría no considerar una crítica al marginalismo, sino solo a la vertiente neoclásica que utiliza el marginalismo como impulso para dividirse de la escuela clásica, que para poder digerir esa crítica, la economía tuvo que ser separada en micro y macroeconomía. Yo que en económicas doy macroeconomía, pareciera como que me estuviera dando un tiro en el pie diciendo que eventualmente la economía es una sola. Sí, puede haber análisis micro, análisis macro y etcétera, pero eso que suele aparecer en algunos manuales de economía que algunos de ustedes pudieron haber leído en el CBC o que pueden encontrar en el CBC cuando cursan y demás, de que Keynes inventó la macroeconomía, es falso. Keynes no inventó la macroeconomía. Nosotros hemos visto a lo largo de todas esas escuelas que yo describí análisis en la órbita macro. Lo que sí pasa a partir de la crítica keynesiana, que los neoclásicos separan la micro y la macroeconomía de manera para hacer análisis con lógicas diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con Keynes, sí, este es un aporte importante, surgen con fuerza las expectativas. Las expectativas para él dominan al proceso económico y de esta manera se pierde de alguna manera la racionalidad intrínseca propia del modelo neoclásico. Hay que decir que si bien la síntesis neoclásico marginalista toma las expectativas, por ejemplo, para el caso de los nuevos clásicos, retornan a esa racionalidad transformando las expectativas en racionales. No nos vamos a poner a pormenorizar ahora los conceptos de expectativas ni las distintas expectativas, pero Keynes realiza una crítica violenta a la economía neoclásica. A diferencia de sus escritos anteriores, no los dirige al público en general, ese libro de la teoría de la ocupación, el interés y el dinero, sino que, como había dirigido, por ejemplo, Las consecuencias económicas de la paz, un texto del que vamos a hablar en un ratito, sino que, por el contrario, lo dirige a sus colegas. La motivación de su escrito, que es un escrito del año 36, con la crisis ya desatada y con algunas medidas para poder sobrepasar la crisis por parte del capitalismo en esa etapa, es fundamentalmente salvar al capitalismo de los fascismos nacientes o de los regímenes autoritarios nacientes en Europa, pero por sobre todo del comunismo. Para justificar esto vamos a tener que meter en un contexto histórico esta crítica y vamos a tratar de, a la vez, caracterizar un poco las crisis capitalistas, sobre todo esa crisis de 1930. Había terminado la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos atraviesa uno de los grandes periodos de crecimiento de la historia del capitalismo. El otro comparable es casualmente la posguerra siguiente, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 30, en realidad en el 29, pero 29-30 es en esos meses, últimos meses del 29 y primeros del 30, se produce la duración de ese contagio. Para que se den una idea, el contagio de la crisis del 2008 fue inmediato, ¿no? Duró un chasquido de dedos, eh, y se sobreviene la Gran Depresión. Había habido otro periodo también llamado la Gran Depresión a fines del siglo XIX, pero bueno,
Hoy se conoce como la Gran Depresión a este periodo posterior a la crisis del 30. Cayó la bolsa de Nueva York, un día negro del año 29, y eso generó una serie de reacciones en cadena que terminaron de alguna manera contagiando al resto del mundo capitalista. Digamos, cae la bolsa de Nueva York, caen las inversiones de Estados Unidos en el extranjero durante el auge posterior a la Primera Guerra Mundial. Había crecido lo que hoy llamamos inversión extranjera directa, inversiones de las empresas norteamericanas fundando filiales en distintos países. Por ejemplo, solo para darles un caso, acá en Argentina se fundó una filial de Coca-Cola que aún existe, ahí en la calle Tres Arroyos y Honorio Porredón, que fue la primera filial de Coca-Cola fuera de Estados Unidos. Entonces se extiende la crisis. Lo primero que hacen las empresas norteamericanas es retrotraer sus posiciones en el extranjero, tratar de recuperar lo invertido para salvar a sus empresas y a sus casas matrices. Esa caída de las bolsas termina provocando la quiebra de las empresas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Las empresas se habían endeudado por su valor bursátil, a veces incluso no solo con una institución bancaria, sino con varias instituciones bancarias, pedían grandes préstamos, a veces con finalidad de expandirse al extranjero o con otras finalidades, y al presentar como garantía a la propia empresa, era tomado el valor bursátil de la empresa. Encima esto, con varios préstamos, con varias instituciones, potenciaba de alguna manera ese endeudamiento. Entonces, de golpe, cae la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, lo que significa eso es que caen los precios de los pedacitos de las empresas. Y si caen los precios de los pedacitos de las empresas, lo que está cayendo es el precio de la empresa, lo que vale la empresa en términos bursátiles. Entonces, de golpe, las empresas se encontraron endeudadas muy por encima de su valor bursátil. Por lo tanto, esa deuda no tenía ningún sentido ser pagada. Entonces las empresas declaraban su quiebra ante la imposibilidad de pagar ese endeudamiento producido en el periodo de auge. Eso aumentó el desempleo, eso a su vez retació la demanda, ¿no? Con el desempleo en crecimiento, las empresas tuvieron menos posibilidades de colocar su producción, lo que a su vez volvió a bajar el valor bursátil y así se formó una espiral descendente de los valores bursátiles de las empresas, que cada vez generaban mayor cantidad de quebrantos empresariales. Al mismo tiempo, se producen quiebras bancarias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los bancos son acreedores de esas empresas que iban quebrando, que no podían responder sobre los préstamos que le habían realizado, tomando como garantía el valor bursátil de esas mismas empresas. A su vez, los bancos son deudores de los depositantes. Los depositantes son acreedores de los bancos. Entonces, empiezan a haber una especie de masa de activos que se licúan por la morosidad incobrable de un montón de empresas deudoras del sistema bancario norteamericano y de otros sistemas bancarios también en el resto del mundo, pero en principio del sistema bancario norteamericano. Y esas empresas, esos bancos comienzan a quebrar, comienzan a tener un pasivo muy por encima de su activo, a deberle más a quienes habían depositado que a quienes que lo que podían recuperar de las empresas quebradas, a quienes les habían prestado. Al mismo tiempo, los bancos creían haberse salvaguardado de algún tipo de quiebra empresarial porque obviamente no esperaban quiebras masivas,
al mismo tiempo, entonces diversificaban en su cartera de activos comprando pedacitos de empresas. Pero como las empresas todas bajaron de precios, esos activos también se licuaron. Entonces, ¿qué comenzaba a pasar? Comenzaba a pasar que aumenta lo que se llama la preferencia por la liquidez, la preferencia de todos los actores de esa economía, sobre todo los que tenían depósitos bancarios a plazo, de no renovar esos depósitos y tenerlos líquidos, tenerlos en el bolsillo, tenerlos en el colchón, tenerlos en su caja fuerte, no importa, pero sacarlo del sistema bancario, sin conocer profundamente si su banco era de los que estaban en situación más vulnerable o no, de acuerdo a las decisiones de cartera de inversión que habían tomado o de cartera de préstamos que habían decidido dar. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al quebrar un banco y terminar con el dinero adentro, en realidad no adentro porque lo habían prestado, pero con deudas hacia quienes eran sus acreedores, que eran sus depositantes, estos bancos producían un contagio en el resto del sistema bancario, del sistema financiero norteamericano, ya que el público no conocía la situación de todos los bancos, cuáles eran endebles y cuáles no. Entonces que comenzaron a quebrar tanto los bancos que eran más endebles, que habían tomado decisiones de préstamo e inversión que hoy los ponían en crisis, como los bancos que eventualmente podrían no haber tomado ese tipo de decisiones, que también entraban en ese problema porque todos los depositantes en masa no renovaban sus préstamos, iban al banco a buscar su dinero. Entonces, eso, como dije recién, se llama aumento de la preferencia por la liquidez, aumento de la demanda por el dinero líquido, aumento de la demanda de liquidez. Esto lleva a Estados Unidos y Gran Bretaña a abandonar el patrón oro, lo cual termina contagiando esta situación a las cuentas fiscales de otros países, por ejemplo Francia, que tenía grandes depósitos en dólares y que se veían licuados en cuanto a su valor en oro. Y esta crisis que se extendió por el medio del mercado de bienes, por las retaseo inicial de las inversiones norteamericanas en el exterior, pero luego por la caída de compras de materias primas a otras economías por parte de Estados Unidos, afectó a todo el mundo menos a la Unión Soviética. La Unión Soviética llevaba 12 años desde la Revolución de Octubre y había ya con casi el segundo plan quinquenal terminado, logrado un crecimiento extraordinario que lo posicionaba de ser un país feudal, un país muy atrasado, sobre todo en términos industriales, a ponerse en una posición que iba a permitir, al final de la Segunda Guerra Mundial, ser el principal combatiente contra el nazismo alemán y poderle ganar la guerra y a su vez presentarse como una alternativa o una multipolaridad o una bipolaridad en ese mundo que por ahora tenía a Inglaterra y al ascendente Norteamérica como nueva potencia, pero una iba a reemplazar a la otra. En un momento aparece un doble comando de Norteamérica contra Gran Bretaña o contra el Reino Unido, a diferencia de la Unión Soviética que se iba a presentar como un polo alternativo. Bueno, habíamos hablado de la preocupación de Keynes, expresada en su libro Las consecuencias económicas de la paz, por el avance de los regímenes autoritarios en Europa, ¿no? Se había terminado la Primera Guerra Mundial, dijimos hace un rato, y Keynes formaba parte de la mesa de negociación económica y se va de esa mesa de negociación a la cual había asistido con su maestro, un neoclásico del cual ya hablamos, Marshall, al cual había asistido con su maestro para negociar los términos económicos de la rendición alemana y en realidad de las potencias del eje, ¿no? Entonces, Keynes se retira de esas negociaciones con un portazo y las denuncia en las consecuencias económicas de la paz, donde prevé el surgimiento de regímenes autoritarios en Europa, pero en particular en Alemania, donde dice que semejantes costas de guerra iban a ser la consecuencia o iban a provocar el ascenso de un régimen autoritario sin precedentes en Alemania, ¿no?
una premonición bastante fuerte luego con el surgimiento de Hitler. También a esos regímenes autoritarios o al ascenso de los regímenes autoritarios en Europa, se puede sumar Mussolini y Franco. La teoría neoclásica cae en un descrédito total por dos cuestiones. La primera es que no podía explicar la situación, no podía explicar por qué aparecía la crisis, por qué había una crisis. A ver, que de alguna manera es un problema bastante poco importante. Por ahí, para quienes estudiamos economía, sí es un problema grave, pero la gente no quiere que le expliquen la crisis. Lo que quiere la gente es que la resuelvan. Y bueno, otro problema de la economía neoclásica es que se quedó sin respuesta a la crisis, sin posibilidad de resolverla más que esperar que el mercado ajuste. El gran problema que va a describir Keynes de la economía neoclásica en el contexto de la crisis es que trabaja como si la economía estuviera siempre en equilibrio, y si hay un eventual desequilibrio o desempleo, porque equilibrio y pleno empleo es lo mismo para la escuela neoclásica, este ajustará solo con el correr del tiempo. O sea, lo único que queda para esperar por parte de los neoclásicos marginalistas es esperar que el mercado resuelva. Digamos, en nuestro país, un liberal extremo, cuando fue ministro de una dictadura, Álvaro Alzogaray, hablaba de que había que pasar el invierno. Una vez pasado el invierno, pasaría la crisis. ¿Cuál es el problema de los neoclásicos, va a decir Keynes? Es que creen que en el pleno cumplimiento de la ley de Say, ¿no? Esa ley de Say de la cual ya hablamos, ¿no? De que toda oferta crea su propia demanda. Creen todo el tiempo que la ley de Say se cumple y de alguna forma se encuentran de esta manera limitados a entender que siempre la economía se encuentra sobre la frontera de posibilidad de producción. La respuesta a la crisis, en ese contexto mundial de crisis, no fue académica. De hecho, la respuesta académica a la que podríamos considerar este texto de Keynes es bastante posterior, desde el año 36, sino que fue una respuesta política, ¿no? Fueron políticas estatales, por ejemplo, de Roosevelt, que entendió que el Estado debía tener un papel más activo en el marco de esa crisis, creando lo que se llamó el New Deal, ¿no? Que a veces se ha caricaturizado diciendo no importa cómo, hay que inyectar dinero en la economía, no importa si hay que tirarlo de helicópteros, no importa si hay que enterrarlo en el campo y que la gente lo vaya a desenterrar, no importa si hay que pagarle a cuadrillas para que tapen baches de día y otras para que hagan baches de noche, no importa cómo, pero hay que inyectar dinero en la economía. Roosevelt era un profundo admirador de la economía planificada soviética y de los planes quinquenales, entonces de alguna manera intenta potenciar a partir de lo que luego se llamaría la matriz insumo-producto o matriz de Leontief, la eficiencia de la inyección de dinero por parte del Estado en crisis, ¿no? Del Estado capitalista en crisis o de la economía capitalista en crisis, pero la inyección por parte del Estado. El otro estadista, y no quiero que de ninguna manera suene como un elogio a este estadista, ni mucho menos, pero que de alguna forma logró sacar a su país en crisis, a su país de crisis, que además venía de una crisis anterior, ya que Alemania, por las costas de guerra que mencionamos hace un rato, venía de una crisis hiperinflacionaria desde la Segunda Guerra, desde el final de la Primera Guerra Mundial, teniendo que pagar costas de guerra, etcétera, 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 fue Hitler. Hitler, por un lado, cargó todo el peso de la crisis sobre una parte de su población, sobre las minorías de su población, la minoría judía, por ejemplo, cargando la mayoría de la ocupación sobre sus hombros, encerrándolos en guetos, etc. Y luego, bueno, con el exterminio, el genocidio que todos sabemos, ya con la que inició antes, pero que se potenció con la Segunda Guerra Mundial lanzada, y además una fuerte intervención del Estado como comprador. El Estado le dice, bueno, a Volkswagen, por decir un ejemplo, por inventarnos un ejemplo, ¿para qué vas a hacer escarabajos? Ni siquiera el escarabajo es de esa época, no importa, ¿para qué vas a hacer autos? Si estamos en crisis, a nadie te los compra. Haceme tanques, haceme vehículos blindados, haceme vehículos armados, que yo te los compro todos. Y de esa manera Hitler, armándose para la invasión de Europa, logra
y cargando el profundo peso de la crisis sobre algunos sectores de su población, logra sacar a Alemania de la crisis. Una vez aplicadas y conocidas todas estas medidas y también conocidas otros escritos de otros economistas anteriores que habían dicho cosas parecidas, Keynes, con un gran sentido de la oportunidad, publica su teoría de la ocupación y el interés y el dinero, su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Él quiere convencer a sus colegas de que algo está mal en la economía. Y él para eso utiliza una estrategia, la estrategia del arrepentido. ¿Qué es lo que le dice en el marco de esa estrategia a Keynes? Bueno, lo que le dice a Keynes en el marco de esa estrategia es que, bueno, yo de alguna manera era un neoclásico, yo fui formado por Marshall, fui alumno, discípulo de Marshall, digamos, y quiero focalizar que es una estrategia, ya que Keynes, que es uno de los grandes economistas de la historia, como Smith o Marx, que provienen o que tenían grandes escritos en filosofía, era un especialista en persuadir. El texto de entorno filosófico de Keynes se llamaba Ensayo sobre la persuasión. Era un especialista en persuadir. Por eso digo que tenía una estrategia del arrepentido. Entonces, en el marco de esa estrategia del arrepentido, él agarra y dice, elige una especie de crítica desde adentro. Yo soy parte de ustedes, yo soy formado por Marshall. Pero fijémonos que algo está mal. Miren, la teoría neoclásico marginalista es una teoría del pleno empleo, es una teoría de un caso especial. En cambio, mi teoría general es para todos los casos o para todos los niveles de empleo, no solo para el nivel de pleno empleo. Luego, digamos, es algo que en el texto de Dillard no aparece tan fuerte, pero en el texto de Keynes sí, le dice, bueno, encima el caso de pleno empleo nunca se da. Bueno, vamos a cortar acá este video y luego vamos a seguir con el texto de Dillard para después retomar con el texto de Keynes.